pasan de las 9 de la mañana, continuamos en la 92.7 Radio Estilo, acá con toda la información que tenés que saber. Y como lo habíamos anunciado tempranito, estamos con Luis María Jiménez, antropólogo, pero conocido como el Hueso Jiménez. Ahora me voy a contar por qué. ¿Cómo andas, Luis? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va, Vani? ¿Cómo está la calle? Contame, ¿sigue lloviendo? Parece Londres. Parece Londres. Sí, es toda una nube venir por la ruta. ¿Está fresquito? ¿El otoño vino para quedarse? ¿Cómo lo ves? Sí, nos viene bien la humedad. Y bueno, sí, sobre todo para... Mucha sequía. Mucha sequía, ¿no? Mucha sequía. Vamos a ver cómo se comporta este otoño con las temperaturas y bueno, todo lo que comprende una de las actividades principales que tiene que ver con el campo, ¿no? Vamos a contarle a la gente que si bien Luis María Jiménez es antropólogo, también es arqueólogo, mucho tiene que ver con los huesitos, ¿no? Con los huesos, y mucha gente lo conoce como el Hueso Jiménez, que no fue hace mucho que sucedió esto, ¿no? Luis, contanos un poquito, bueno, que es muy interesante. La antropología es una ciencia que tiene muchas ramas, así como la medicina. O sea, le digo para el que no conoce, un médico puede ser cardiólogo, neurólogo, o no sé, hay tantas especialidades, oftalmólogo. Sí. Y antropología no tiene tantas especialidades, pero una de las especialidades de antropología es la arqueología. Bien. Es antropología arqueológica. Bueno, no es que soy antropólogo y arqueólogo, es una sola cosa, es antropología arqueológica. Bueno, está bueno esto que lo menciones porque por ahí hay gente que no este detalle no lo tiene presente, ¿no? Entonces lo ve en forma separada. O sea que están enlazadas. Y a vos te encuentran momentos especiales, ¿no? Ahí. Sí. Trabajo minucioso es para pacientes, hay gente que tiene que... La ansiedad no tiene que ser ahí el motor para acelerar las cosas, Luis. No, eso es algo que transcurre en cámara lenta todo. Bien. Y bueno, esto que me preguntabas de hueso es una anécdota que tiene que ver cuando yo estaba estudiando todavía, estaba haciendo un posgrado y hicieron una denuncia que habían aparecido unos esqueletos en la zona de La Paz. ¿Sí? En Loma Bola habían aparecido unos esqueletos y me mandaron a desenterrarlos a mí. Ah, te mandaron a vos. A ver, Sí, anda para allá, Luis, a ver qué encontrás. Práctica. Sí. Y claro, la gente no me conocía, yo todavía no, recién estaba poniendo el pie en el valle y era muy respetuosamente el señor de los huesos en ese momento. Y de ahí nadie te lo saca, ¿no? No, y bueno, y después, bueno, ya el señor de los huesos pasó a ser el señor, el de los huesos, y después ya el hueso. El hueso, quedó ahí resumido. Y quedó resumido en el hueso desde la zona de La Paz. Yo viví varios años en las chacras de La Paz. Luego me mudé y viví otros 7 años más en la zona de Luyaba y ahora vivo en la zona de Las Rosas. Bien, lindo lugar, muy lindo lugar. Luis, bueno, y acá te convoca un tema que si bien genera mucha repercusión, desconocimiento, incertidumbre, y tiene que ver con las antenas 5G, ¿no? En algún momento has hablado acá en la radio contando un poquito de qué se trata, pero bueno, para que la gente esté en contexto de qué vamos a hablar hoy, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, 5G es algo que a nivel mundial está dividido la opinión científica. Sí. Hay científicos que dicen que, digamos, cuando se empezó a estudiar esto ya por la década del 40, que se descubren este tipo de radiaciones y viene con los primeros experimentos de los radares, estas ondas, ¿no? Y se empieza a trabajar y en ese momento se empiezan a hacer estudios
Y ya para la década del 80 se teoriza en dos ramas. Dicen, bueno, las radiaciones pueden ser ionizantes o pueden ser no ionizantes. Las radiaciones ionizantes, para resumirlo así, el extremo sería la radiación atómica. Es una radiación que altera la materia. Que altera, si te agarra la radiación atómica sin protección, te hace bolsa. Ah, bien. ¿Por qué? Porque produce un calentamiento en el interior de la célula y es rápido eso. Entonces, para diferenciar de las radiaciones que no producen ese efecto térmico en la célula, se dijo son las radiaciones no ionizantes. Entonces, es una radiación tan baja que no llega a producir calor hacia el interior de la célula. Ahora, ¿qué pasa? Que esto se decía en la década del 80. ¿Cuántos han pasado? Mucho tiempo. En estos 40 años se ha descubierto distintas, ya en la década del 2000 ya se decía claramente que la teoría de que las radiaciones no ionizantes son inocuas al ser humano está errada. Eso es lo que se decía. Empiezan a alertar. Y ahora ya hay estudios científicos que categóricamente lo muestran y lo aclaran y lo indican, que si bien no hay una incidencia tan directa como con las radiaciones ionizantes, hay sí un daño a la salud que tiene que ver más que nada no con el daño inmediato, sino con el acumulativo. Sino que pasa con la exposición crónica. Claro, un poquito, todos los días un poquito, y esto genera consecuencias. Nosotros lo hemos podido experimentar, hicimos un relevamiento sanitario en la zona de Cura Brochero, donde pudimos constatar, así yendo casa por casa, ¿no?, casos extremos. En Cura Brochero encontramos en una casa, en una calle que tiene 10 casas, 8 casos de cáncer. ¿No? Haciendo el relevamiento, bueno, los 8 casos de cáncer son todos casos de más de 10 años de exposición. Eso es lo que pudimos constatar, que los casos de cáncer, especialmente en las mujeres de mama y en los hombres de cerebro, sí, se producen cuando la exposición es a largo plazo. Con este efecto acumulativo, como el mencionamos. Efecto acumulativo. Ahora, esto es importante porque, claro, todos los estudios científicos sobre los que se basa la teoría de que las radiaciones no ionizantes no hacen daño, estaban basados en los daños inmediatos. No hay estudios científicos a largo plazo. A largo plazo. No se hicieron. Por eso hay tantas resoluciones judiciales a nivel mundial donde se aplica el principio de precaución. Donde, si bien no podemos decir categóricamente que la radiación produce cáncer, porque tampoco es así, porque no es que todas las personas que están expuestas a la misma radiación van a reaccionar de la misma forma. Aparte, cada persona tiene su particularidad y, bueno, con todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto? Claro, lo que sí tenemos es una mayor incidencia en la zona de influencia donde hay radiación. Bien. Cuando hicimos este estudio de sanitario, nos tomamos el trabajito de hacer un relevamiento comparativo donde no hay radiación, es decir, donde no hay señal. ¿Y qué pasó? En el barrio de Las Maravillas, que es un barrio que no tiene señal, está como en un pozo, sí, es la zona de norte de Mina Clavero, ni un solo caso comparativo, o sea, 20 casas comparadas al azar en torno a las antenas en Cura Brochero, 20 casas comparadas al azar en Las Maravillas. Con el mismo tiempo, ¿no? O sea, ese periodo de tiempo que vos mencionaste. Claro, los periodos de residencia, sí, haciendo una comparación similar, bien, la misma planilla. Bueno, en el caso de Cura Brochero da un 18% de presencia de cáncer y bajo Las Maravillas 0.
Repetimos la experiencia en... Pregunta, ¿no? Esto que vos mencionás en 2 lugares que están, para decir, cerca, ¿no? Pero con situaciones totalmente distintas. ¿Qué pasa con la gente de ahí de Las Maravillas que viene para estos lados? ¿Está expuesta? ¿Tiene probabilidades? No sabría decirte. Todavía no se sabe. Eso yo no sé decirte. O sea, yo... Todo eso mientras se mantengan en ese radio, ¿no? Claro. Pero por ahí hay gente que va y viene y por ahí está expuesta, y como es con el factor acumulativo... Claro, pero el tema es estar... es el crónico. El crónico. El crónico quiere decir que vos estás expuesto a las 24 horas. Sí. O sea, porque vos vivís al alcance, ahí a la vista de la antena. Ahora, Estás expuesto. Estás expuesto. Ahora, hicimos la misma experiencia en Villa Venegas. ¿Y qué pasó? En Villa Venegas encontramos un solo caso. Se relevaron 20 casas Sí. y apareció un solo caso de que podía ser compatible con la sintomatología de la hipersensibilidad. Y bueno, yo no estuve ahí, yo no fui ni a Bajo Maravillas ni a Villa Venegas. Yo trabajo con el procesamiento de datos. Sí. Y los encuestadores que fueron les llamó la atención y dijeron, ¿y qué pasó acá? Y se volvieron Claro. a la casa a preguntar, a ver, ¿Cómo había surgido esto? ¿Cómo es esto? Y resultó que es una familia que vive 15 días en Villa Venegas y 15 días en Córdoba, a 50 metros de una antena. Mirá vos, bueno, ahí está, ¿no? A veces cómo llega y cómo alcanza. Ahora, es notable. Es notable, o sea, si bien eso no es una evidencia, porque digamos, para que pueda ser tomada como evidencia científica, vos tenés que tener el 100% de certeza. En estos casos no estamos teniendo el 100% de certeza. Pero se está investigando y se está analizando. Sí, aunque digamos, nosotros no podemos aportar un estudio científico concluyente, podemos aportar datos que nos acercan a la teoría. Bien, mientras tanto, ante esta situación, bueno, llegaron novedades y tiene que ver con una suspensión de la licitación de las bandas de transmisión para 5G, esto es a nivel nacional. Sí, bueno, el Estado, junto con las empresas de telefonía, lo está anunciando como un gran avance para la sociedad que tengamos 5G, porque va a agilizar la transmisión de datos, pero están obviando las consecuencias, los daños colaterales de ese progreso. Nosotros decimos que el progreso no sea a costa de la salud. Exacto. Las comunicaciones han sido declaradas en la Argentina como de necesidad, son insustituibles, digamos, no se puede hacer. Bueno, nosotros decimos que las comunicaciones están garantizadas con las tecnologías que ya tenemos. Es casi instantáneo. Sí. O sea, llamar a una ambulancia, a los bomberos, todo eso, las cuestiones de seguridad que tienen que ver con las comunicaciones están a salvo ya con la actual tecnología. Hay muchísimos países, estamos haciendo un estudio donde hemos podido encontrar que ya 9 países a nivel mundial dicen para el 5G no. Caso Suiza, que es extremo, el primer país que detiene la instalación del 5G en su territorio, ya tenía antenas 5G funcionando. Es tan fuerte el cuestionamiento de la gente que tienen que suspender el funcionamiento de antenas que ya estaban funcionando. Y ojo que Suiza se caracteriza por tener una conectividad de excelencia, tanto en Internet como en las comunicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que el 5G no corta la excelencia de las comunicaciones. Claro. Así o sea, que no sería obstáculo ni tampoco estaría acompañando, sería un complemento. es un complemento, es mayor comodidad. Sí. Ahora, lo que pasa es que al no estar estudiado todavía los efectos que conlleva la exposición, tengamos en cuenta que la exposición de la radiación
que nosotros ahora tenemos en aproximadamente 2 gigas, se tiene que ir a más o menos 100 veces más. Claro. ¿Cuál es el tolerable? ¿Cuáles son los, cuando hablamos de parámetros, ¿no? ¿A qué tenemos permitido y a qué estaríamos expuestos? Actualmente se habla del SAR, que es SAR es una sigla en inglés que dicho en español sería la dosis admitida máxima. Esa dosis admitida máxima se está midiendo en microvatios. Es una de las medidas de las radiaciones. A veces, para que se entienda las distintas medidas que hay de la radiación, me gusta ir al ejemplo de la canilla. A ver. Una canilla de agua, vos podés medir en una canilla de agua como la cantidad de agua que sale por minuto, que sería el volumen, con qué presión sale, y si analizas el agua vas a poder analizar la densidad del agua. Bueno, con las radiaciones pasa exactamente lo mismo. Y los científicos que estudiando el tema han descubierto que el factor que más incide en las células es la densidad de la radiación. Es la cantidad de ondas que entra en un centímetro cuadrado. Entonces esa densidad tiene una medida, y eso está legislado, está normado. En Europa esa radiación máxima permitida está en los 20 microvatios por centímetro cuadrado como punto máximo. Bien. En el caso, por ejemplo, de Suiza están en 2,4. Ah, mucha diferencia. En Rusia están en 2,2. ¿Y por qué esa habilitación tan dispar, no? Porque de 20 a 2 y pico. Ellos tomaron, en el año 2011, hubo una resolución de la Unión Europea que recomienda bajar al mínimo posible la densidad de radiación. Y lo argumentan en estudios científicos que muestran el daño a la salud. Acá, discúlpame Luis, ¿estarían tomando el mínimo como el máximo? En ese sentido, a ver si se entiende, se puede llegar a comprender. No, acá es incomprensible. Acá todavía tenemos una normativa del año 1995 que establece un máximo permitido de 965. Una barbaridad. 965, o sea, en Europa se está diciendo de 20 para abajo. Claro. Lo menos posible de 20 para abajo. Acá está permitido hasta 965, y es normal que las antenas están transmitiendo, porque nosotros hacemos mediciones propias, aunque legalmente no valen, no sirven, tenemos nuestras propias mediciones. Acá no bajan de 500 a 450 microvatios, perdón. Sí. Microvatios. Bien. Bueno, pero también Argentina está entre los top mundiales de incidencia de cáncer por pobladores. Y estos son datos que lo saca la OMS. Y ustedes, o sea, lo que se hace referencia es que mucho tiene que ver esto de la radiación, la exposición y demás. Nosotros decimos que hay un cóctel que incide en que tengamos una tasa de cáncer tan alta a nivel nacional. Ese cóctel tiene que ver con que muchos de los alimentos industriales están contaminados con productos cancerígenos. De hecho, por ejemplo, hay componentes, el edulcorante que se utiliza en la Coca-Cola, por ejemplo, le vamos a hacer propaganda gratis. En Canadá y Estados Unidos está prohibido, y en Europa también es edulcorante. Pero la misma marca aquí en la Argentina lo aplica. Porque está prohibido en los países del norte porque es cancerígeno. Mira. Aquí está permitido. Bueno, ahí ves las distintas connotaciones que hay, los parámetros que se toman y también los intereses que hay atrás, ¿no? Porque me parece que mucho tiene que ver con eso. Y sí. Obviamente. Bien. Luis, con esta situación, o sea, mientras tanto y ante lo que vos contás, está este pedido, ¿no?, de que se suspenda esta licitación. Sí, o sea, lo que hemos logrado es
por ahora posponerlo, que para nosotros es valioso porque estamos haciendo otros trabajos, estamos tratando de tener una ley, porque no tenemos una ley, claro. Tenemos una resolución ministerial, lo cual lleva a que cuando las empresas de telecomunicaciones violan esos márgenes establecidos, no incurren en delito. Claro. O sea, no está tipificado eso. No está tipificado porque no hay un delito, porque no hay una ley, no se rompe una ley. Claro. Entonces, bueno, es urgente tener una ley, nosotros creemos que es fundamental. Tenemos una ley que regula la quiniela. ¿Vos querés jugar tu numerito de quiniela? Y hay una ley que lo regula. Claro. Y este aspecto algo tan importante está ahí al margen, ¿no? Y ojo que es algo que, o sea, el primer proyecto de ley de regulación del electromagnetismo fue presentado en el año 2002. Y se ha presentado más de 25 veces. Ahora, ¿sabés qué? Nunca fue votado, nunca llegó, siempre murió en las comisiones. Claro. Entonces, bueno, por eso es que nosotros para sortear esto estamos yendo a una presentación por vía de la iniciativa popular, porque al ser iniciativa popular no puede morir en los cajones de las comisiones, tiene que ser debatido sí o sí. Luis, a nivel nacional, ¿está funcionando en algún lugar estas antenas? La tecnología 5G oficialmente está funcionando en varios lugares a modo teóricamente de prueba, y sabemos que está funcionando en otros lugares que es directamente clandestino. O sea, nosotros detectamos y vemos, yo en Rosario hace años que no estoy en Rosario, pero tenemos mediciones y lo pueden detectar. Claramente está detectado en Rosario, toda la zona de Puerto está funcionando el 5G y no debería. Claro. Claro. Bueno, ahí está, ¿no? Cómo nos manejamos no solamente con la tecnología, con aquellas cosas que nos vienen a acompañar, a solucionar, pero una de cal y una de arena, ¿no? Y en esta cuestión tiene que ver la salud, el medio ambiente, entre otras cosas. Es que está en juego muchas vidas. Esto nosotros, y no es una cosa que la tenga yo, la tomo de exposiciones de científicos que lo comparan al caso del tabaco. El tabaco, hacia la década del 20 ya había informes que decía que era cancerígeno. Hacia la década del 40 había ya informes muy contundentes. Sin embargo, las primeras legislaciones que le ponen freno al tabaco y que, digamos, la curva de incidencia del tabaco en la cantidad de muertos por cáncer de pulmón tuvo una tasa de crecimiento permanente hasta la década del 80. La tasa de crecimiento permanente empezó a decrecer a partir de que se empiezan a legislar medidas de protección, como por ejemplo que no se puede fumar en las aulas, en los ómnibus, en los lugares cerrados. Bueno, eso fue medidas legislativas de protección. Se tomaron 40 años después de que ya se anunciaba, y se protegió la industria por sobre la salud. Bueno, ahí está, ¿no? Todo y lo que sigue generando, porque independientemente de los datos que sabemos, que conocemos, no es que quedó erradicado, al contrario. Bueno, pero digamos, hay medidas de protección. Hoy en día está muy limitado. Sí, sí. Y, por ejemplo, el asbesto, que es conocido como amianto también, se usaba en muchas aplicaciones cotidianas, y también ocurrió lo mismo. Cuando empezaron muchos informes científicos médicos a decir: esto produce cáncer, esto no puede estar dentro de las viviendas, la industria salió a defenderse, a decir que no, que era macana, que esto, que lo otro, y presentaron siempre hay estudios científicos que demuestran que la industria tiene esa razón. Claro, bien. Sin embargo, ya para la década del 90 se logró la erradicación total del asbesto de las viviendas, pero también tuvimos un periodo de 3 o 4 décadas donde estuvimos conviviendo con esos factores. Bueno, ese es el mientras tanto. Luis, bueno, contar a la gente ya como para ir cerrando de esta suspensión en principio, novedades aproximadamente para cuando... Bueno, a ver, primero,
logramos suspender la licitación porque se hizo una presentación, un recurso administrativo, que es un derecho constitucional que tenemos los argentinos, de decirle al Estado, no estoy de acuerdo, y justificar por qué con esta medida administrativa que ha tomado. Bien. Vos como Estado, yo le digo, che, Estado, señor Estado, mire, señor Estado, usted se está equivocando en esto y se lo justifico. Y el Estado está obligado a responder o a modificar, y lo que sí es importante, eso está legislado, y los funcionarios que lo ignoran incurren en delitos incluso penales. Bien, o sea que hasta el momento esto tuvo al menos consideración, por decirlo. Claro, oficialmente hay un silencio de tumba, se anunció con bombos y platillos, lo anunciaron por todos los grandes medios, salió ahí el ministro Massa en más de 10 notas televisivas anunciando que iban a entrar 1.400 millones de dólares y que iba a ser un gran progreso y que esto y que lo otro, y en 2 semanas, ¡plum! No, ¿qué pasó? Que en esas 2 semanas donde se iba a hacer la licitación, los bombardeamos, le metimos, no sé en este momento en cuánto irán, pero en ese momento le metimos 5.500 reclamos administrativos de todas las provincias del país. Claro. No nos faltó ninguna. Bien. Aunque sea La Rioja, con una sola cartita, pero estuvieron presentes. Bien. Pero todas las provincias del país, de todas las grandes ciudades, y esto llamativamente hizo que haya un silencio total de la parte oficial, y hace poco, más de un mes después, sale ENACOM a anunciar de que la licitación se ha suspendido. Bien. Pero los argumentos que ponen dicen que se debe a que para las empresas es cara la licitación que Argentina propone. Es un argumento ridículo. Sí. Bueno, pero tampoco, o sea, es muy difícil que digan uno de los motivos que tienen que ver con estas presentaciones que hicieron. Luis, en campaña electoral les es imposible reconocerlo. Claro. Luis, bueno, la verdad que es muy interesante, es muy importante tener estos datos que nos brindas. Por supuesto, el espacio está disponible, sé que están trabajando muchísimo, que están en contacto con muchas personas y profesionales, especialistas en el tema. Dando explicaciones, porque se sabe poco y lo que se sabe mucho por ahí se sabe a medias, y en el medio está la vida, como decís vos, ¿no es cierto? Sí, te quiero contar una cosa, cómo sigue. Estamos haciendo una capacitación para multiplicar los comunicadores. O sea, ¿qué pasa? Tenemos pocos comunicadores, la organización ha crecido impresionante, la cantidad de gente que se ha sumado, estamos hablando de miles de personas dentro de la organización Corte, a nivel nacional en todas las provincias, pero así como hemos crecido de golpe, nos está faltando gente capacitada para hacer lo que estoy haciendo yo, comunicar. Bueno, estamos haciendo una capacitación, así que en las próximas notas que hagas ya vas a tener representantes de Corte de acá del Valle, capacitados, que van a ser ellos los que estén haciendo la posta. Esto, porque es una forma de expandirlo. Expandirlo y multiplicarse. Luis, bueno, como siempre, ¿cómo anda Fito? Fito hoy se quedó como señora en el auto. Fito es el perro adoptado. No sé quién adoptó a quién, eso me queda la duda. No, él me adoptó. Él te adoptó. Sí. Estuvo en duda, me dijeron, que estuvo en duda si te adoptaba. Luis, como siempre, bueno, gracias. Gracias por el espacio y por la información. Por favor, gracias a vos. Esto es importantísimo lo que haces vos también. Bueno, Luis María Jiménez, antropólogo, hablando un poco de lo que tenés que saber, de lo que tenés que conocer sobre las consecuencias en la radiación de las antenas 5G. Estuvo Despegando con Vane. Comenzá tu día con nosotros. Despegando en Radio Estilo 92.7. Sala de Práctica Noelia Mariela Maya es un espacio abierto a nuevas posibilidades, donde nos nutrimos de sabidurías holísticas. Te ofrecemos clases de yoga de las emociones, yoga kundalini, hatha